Nuevo Testamento, es bueno leer el Antiguo Testamento. And this is because so much that is taught in the New Testament is like a house that is built on the foundation of the Old Testament. Y es porque lo que se enseña en el Nuevo Testamento es mucho como una casa que fue construida sobre el fundamento del Antiguo Testamento. And so one of the things that I'm doing is I'm talking about all of the books in the Bible and explaining why each book is important. Entonces, una cosa que está haciendo está explicando cada libro de la Biblia y explicando por qué es importante cada libro. And I'm doing this for you because none of us knows the future. Y esto lo hace para ustedes porque no hay nadie que sepa el futuro. And it's not good to always depend on another human being for understanding the Bible. No es bueno depender de otra persona para poder entender la Biblia. I'm glad to be your pastor, and I enjoy preaching from the Bible to you. Y el pastor está muy contento para ser su pastor y para poder enseñarles la Biblia. But what I really want to do is give you the tools to be able to study the Bible for yourself. Pero lo que él quiere hacer es proveerles la herramienta para que ustedes puedan estudiar la Biblia por sí mismos. And as I have said before, I would rather have a church with 10 people that study the Bible than 1,000 people who don't study the Bible. Y como ya he dicho antes, él preferiría tener en su iglesia 10 personas que estudien la Biblia que 1,000 personas que no estudian su Biblia. Now, I don't mind having a church of 1,000 people, but if I did, I would want them to all study the Bible. Y ahora no le molestaría tener una iglesia de 1,000 personas, pero si fuera así, él esperaría que cada uno estudiara la Biblia. But I share this so that you understand that as a pastor, my goal is not to have a large church. My goal is to have a Bible reading church. Pero como pastor, su meta no es tener una iglesia grande, sino tener una iglesia que lea su Biblia. But many people misunderstand why we are supposed to read the Bible. Pero mucha gente malentiende por qué debemos de leer la Biblia. Many people think that the Bible is just a book of knowledge where you read it like you read a book about science or history or geography. Mucha gente piensa que la Biblia es un libro de conocimiento, que se debe leer como uno leería un libro de ciencia o algún otro tema. But this is not true. Pero esto no es cierto. The Bible is a book it's a spiritual book. La Biblia es un libro espiritual. It gives you spiritual food that you need every day. Nos da alimento espiritual que necesitamos cada día. The Bible is a powerful book. It changes your life. La Biblia es un libro poderoso, cambia la vida. Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Jesús dijo que el hombre no vivirá por el pan solamente, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. In the book of Psalms it says, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. En el libro de los Salmos dice que la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y un lumbrero para nuestro camino. You would not want to go outside in the dark and walk around without a light in the night. Uno no quisiera salir cuando está oscuro en la noche y caminar sin una luz. And if you are not reading your Bible every day as a Christian, you are walking around stumbling in the dark and you don't know what you're doing or what's happening to you. Y si un cristiano está viviendo su vida sin leer la Biblia, está viviendo su vida sin una luz y está titubeando cuando está caminando. So for example, I've been preaching on Job in our Sunday morning services. Por ejemplo, el pastor ha estado predicando del libro de Job para los servicios dominicales. And very often people go through very difficult things and they have many trials in their life. Y muchas veces la gente pasa por pruebas muy difíciles. And the book of Job teaches us what we need to know when we are going through trials and difficulties. Y el libro de Job nos explica qué es lo que debemos de saber cuando estamos pasando esas pruebas difíciles. And this is just one example of the power of the Bible to give you something practical that will help you in your life. Y ese es solo un ejemplo del poder de la Biblia para poder pasar por esta vida. There was a very famous person who lived 500 years ago. His name was Martin Luther. Hay una persona muy famosa que vivió hace 500 años y su nombre era Martin Luther. And he said this about the Bible. Y él dijo esto sobre la Biblia. He says, the Bible is alive, it speaks to me. Él dijo que la Biblia está viva y me habla a mí. The Bible has feet, it runs after me. La Biblia tiene pies y corre tras mí. The Bible has hands, it lays hold of me. La Biblia tiene manos y hace de mí. And this is something that happened to him. He did not know for sure if he was saved, but he read the Bible and he learned how he could be born again. Y eso es algo que le sucedió a este hombre. Él no sabía si él era salvo, pero se puso a leer la Biblia y así aprendió cómo ser salvo. He read the Bible and it changed his life. Él leyó la Biblia y le cambió su vida. And I have plans to go visit the place where he lived in Germany the next year. Y el pastor tiene planes para visitar el lugar donde este hombre vivía en Alemania para el año que viene. But Martin Luther was one man and he read one book and it changed his life.
Pero Martin Luther era un hombre y él leyó un libro y cambió su vida. And the Roman Catholic Church says, you are just one man and you're just reading the Bible and you can't argue with us because we know better than you. Y la Iglesia Romana Católica le dijo a este hombre, tú solamente eres un hombre y tú no puedes cambiar nuestra religión. And Martin Luther said, my conscience is held captive by the Word of God. Y Martin Luther le respondió que su conciencia estaba cautivada por este libro. And he said, even if you kill me, I will not change because I know that the Bible is true. Y que aunque le matarían, él no puede cambiar porque la Biblia le ha enseñado qué es lo correcto. And he began to write about what he found in the Bible, and many people began to read his books. Y este hombre empezó a escribir sobre lo que leyó en la Biblia y mucha gente leyó lo que él escribió. And pretty soon, everybody started reading the Bible. Y pronto todos empezaron a leer la Biblia. And Martin Luther changed the world. Y Martin Luther cambió el mundo. He was one man reading one book, but he changed the world. Él era un hombre quien leyó un libro, pero él cambió el mundo. And the Bible is like this. It is very powerful. Y la Biblia es así. Ella cambia, tiene mucho poder. Everything that is true is in this book. Todo lo que es verdad está en este libro. And this is how we know what is true. This is how we know how to live. This is how we even know the future. It's all in this book. Y es por la Biblia que conocemos qué es la verdad y aún qué es lo que va a suceder en este mundo. And for example, in our Sunday school on Sunday mornings, we're talking about Revelation. Por ejemplo, en nuestra clase dominical, en la escuela dominical, estamos estudiando el libro del Apocalipsis. And in the book of Revelation, it says that someday there's going to be one leader who rules over the entire world. Y en Apocalipsis se nos explica que un día va a haber un solo líder que va a ser el líder de todo el mundo. And the Bible also says there's going to be one religion, and that religion will be to worship this one leader like a god. Y Apocalipsis también nos dice que también va a haber una sola religión que nos va a dirigir a adorar a ese líder. And the Bible says that anyone who does not worship this one leader will be killed. Y la Biblia también dice que cualquier persona que no adore a este líder lo van a matar. The Bible also says that someday this leader is going to bring all the armies of the world, and he's going to have a war with Jesus Christ in the battle in the valley of Armageddon. Y la Biblia también dice que este líder va a unir todos los ejércitos de esta tierra para hacer guerra contra Jesucristo en el valle de Armagedón. And the Bible says that Jesus is going to win this battle. Y la Biblia también nos dice que Jesucristo va a ganar esa batalla. This is found in the book of Revelation. Todo eso se encuentra en el libro de Apocalipsis. And Jesus is going to reign as a king over the whole earth. Y Jesucristo va a reinar como un rey sobre toda la tierra. In Revelation chapter 20, it calls this 1,000 years or the millennium. En Apocalipsis capítulo 20 se le llama esto el milenio o su reinado de 1000 años sobre la tierra. So the Bible even tells us the future. Entonces la Biblia aún nos dice el futuro. So when you see the United Nations say, let's all have peace and let's all join together and be one, you know what is going to happen. Entonces cuando vemos que las Naciones Unidas quieren hacer un pacto de paz para todo el mundo, nosotros conocemos qué es lo que está sucediendo. Let's set aside our differences and let's stop arguing about religion and let's all be one. You know what is coming in the future. Cuando dicen olvidemos nuestras diferencias y hagamos una sola religión, conocemos qué es lo que está sucediendo. But also you don't have fear because you know Jesus is going to win. Y al mismo tiempo no tenemos temor porque sabemos que Jesucristo es el que va a ganar. And the Bible says if you are obedient and you are faithful now, someday Jesus will give you authority in his coming kingdom. Y la Biblia nos dice que si ahorita somos obedientes y fieles a Él, en el futuro Él nos va a dar un lugar en su reino. But all of this we would not know if we didn't read the Bible. Pero nada de eso sabríamos nosotros si no leemos la Biblia. If we didn't read the Bible, we would have fear when we look at the news around the world. Si no leyéramos la Biblia, tendríamos temor cuando escuchamos de todo lo que sucede en este mundo. And if we did not know the Bible, we would think, oh, good. When we see all of the nations of the world united, we would think it was a good thing if we didn't read the Bible. Y si no conociéramos la Biblia, pensaríamos que es bueno que todas las naciones del mundo se están uniendo para la paz. And so we understand the Bible is a very important book. It teaches us everything that we need to know. Entonces entendemos que la Biblia es un libro muy importante, nos enseña todo lo que necesitamos saber. But now we can ask the question, what about this book we're studying tonight, the book of Numbers? Pero ahora nos ponemos a pensar, pero ¿qué tal el libro que vamos a estudiar esta noche, que es el libro de los números? Is this really necessary for me to read? ¿Ese libro también es necesario para que yo lo lea? Is this an important book? ¿También es libro importante? Maybe you were in school and you didn't like math. Tal vez a usted en la escuela no le gustaban las matemáticas. Maybe you were glad when you left school and you didn't have to do math and numbers anymore. Tal vez estaba muy contento cuando terminó la escuela porque ya no tenía que hacer matemáticas. When I was in high school, I hated math.
Cuando el pastor estaba en la prepa, él odiaba las matemáticas. I hated algebra with a passion. Él con una pasión odiaba el álgebra. X equals Y plus Z, ay, ay, ay. El X más Y igual a Z. Oh no. And then they had axioms and theorems, and I said, I'm done. Y luego salían con las teorías y varios diferentes temas y ya digo, ya basta esto. But another subject I studied was geometry. Pero otro tema que él estudió era geometría. You know, a protractor and angles and squares and circles. Con las diferentes figuras y los ángulos y medimientos y medidas. I looked at all this and I said, I will never use this in real life. Why am I studying this? Y el pastor se fijó en todo eso que estaba aprendiendo y se puso a pensar, nunca voy a usar esto en la vida, ¿por qué lo tengo que aprender? And I was so glad when I was done with school and I was done with math and I got to go live in the real world. Y él estaba tan contento cuando ya terminó esa clase y pudo proceder a vivir la vida real. I got a job working in a window factory. Él empezó un trabajo fabricando ventanas. And after a while, I applied to work in a department where they make round windows. Y después de un tiempo, él puso aplicación para trabajar en el departamento donde construían las ventanas que eran redondas. And I said, this is what I like, working with wood. This is what I enjoy doing. Y él se pensó, a esto sí me gusta, trabajar con la madera, eso sí es para mí. I don't like all that math. I knew I'd never use that geometry, but I want to go work in this department where they make these round windows. A mí no me gustan las matemáticas, a mí nunca me pareció la geometría, me gusta mejor ahora que estoy construyendo ventanas redondas. And I started working in that department and I liked it. Y empezó a trabajar en ese departamento y sí le gustó. But one day I went and I took out an order. Pero un día fue y tomó el orden que seguía. And I went and got all of my parts and I laid them on my work table. Y agarró todas las materias que iba a ocupar y las puso ahí en su mesa. And I looked at this order and I said, oh, this is a little bit more complicated. Y se fijó en la orden y se puso a pensar, esto sí es un poco complicado. So I went over to one of the old guys who knew how to make the difficult windows and I said, show me how to make this window. Entonces llegó una persona con más experiencia y le preguntó, ¿cómo se construye esta ventana? So he said, first you take your tape measure and you measure the circumference. Y él dijo que primero tienes que medir la distancia alrededor de la ventana. Then you divide the number of you divide the circumference by the number of spokes. Y luego se divide esa medida por la cantidad de piezas de esa ventana. And then you take a protractor and you measure the angle of the spokes. Y luego se tiene que medir el ángulo de cada una de esas piezas de la ventana. I said, protractor, what? Y luego le dijo, eso parece como geometría. That's geometry. Otra vez la geometría. You don't use geometry in the real world. No se usa la geometría en el mundo real. Have you ever calculated stairs? ¿Alguna vez usted ha calculado para construir escaleras? To make sure it's square, you have to do a squared plus b squared equals c squared. Para que todo esté parejo, tiene que asegurarse uno que a cuadrado más b cuadrado sea c cuadrado. One time, I needed to go buy water, and I needed to fill up a water tank. Y otra vez tuvo que ir a comprar agua suficiente para llenar un tanque de agua. So I had to measure the radius and times the circumference times the height of the water tank. Y tuvo que hacer medidas de qué tan alta estaba el tanque y qué tan redondo y la medida a través de ese tanque. And then that told me how many cubic feet was in the water tank, and then I divided that by 231 cubic inches to get how many gallons I was buying from the company. Y eso le dio la cantidad de agua que iba a tener que comprar para llenar ese tanque. And then I realized, oh, you even use geometry in these other situations. Y luego se dio cuenta que la geometría también era necesario hasta para esos asuntos. And so I thought when I was in school, I will never use this in real life. Entonces, cuando él estaba en la escuela, él pensaba que él nunca iba a usar esto en la vida real. But in reality, you do use numbers in everyday life. Pero la realidad es que para la vida real sí es necesario los números. And we are taught math in school because we will use it in the real world. Y se nos enseñan las matemáticas en la escuela porque sí es necesario para la vida real. The Bible is like this. La Biblia es así. There are things in there that are very important. Hay cosas dentro de ella que son muy importantes. So the book of Numbers is like this. God commanded Moses to number all of the children of Israel. Y el libro de los números es así. Dios le dio mandamiento a Moisés que él contara a todos el pueblo de Israel. And we're going to see that this book is actually important
and it's quoted in the New Testament. Y vamos a ver que este libro sí es importante y que aún es citado en el Nuevo Testamento. So in your notes it says the title of the book of Numbers is a translation of the Greek word arithmoi. Y en las notas dice que el título del libro de Números es una traducción de la palabra griega arithmoi. And so as you see, arithmoi is where we get our word arithmetic from. Y es de la palabra arithmoi que nosotros tenemos la palabra, I don't know that word. Do they have the word arithmetic I'm in sure they Spanish? do. Okay, aritmático? Aritmética. Aritmética, Aritmética? ¿sí? ¿Sí? No sé de qué. Matemática, aritmética. Okay, so in English we have the word arithmetic. En inglés hay una palabra que tienen directamente de esa palabra griega. And the reason that we call it that is because in arithmetic you are working with numbers. Y la razón por la cual tiene esa palabra en inglés, porque en inglés se usan los números. Now there's a different name for the book of Numbers in the Hebrew Bible. Y ahora en la Biblia hebrea, este libro tiene un diferente título. And the Hebrew name for Numbers is Bamidbar, which means in the wilderness. En la nota dice, el nombre hebreo de números es Bimidbar, que significa en el desierto. And so the Hebrew title comes from the first sentence of the book. El título hebreo proviene de la primera frase del libro. So a lot of our English names for books of the Bible come from the Greek Old Testament. Ahora, muchos de los títulos en inglés de nuestra Biblia salen de las traducciones griegas de la Biblia. But very often the Hebrew name for the book comes from the first word or the first sentence of the book. Pero muchas veces el título hebreo de ese libro de la Biblia viene de la primera frase del libro. And the entire book of Numbers they spent in the wilderness, and that's why they named it In the Wilderness. Y durante todo el tiempo del libro de los números, el pueblo de Israel estaba en el desierto y por eso está titulado En el desierto. And even that title has a very important meaning as well. Y aún ese título tiene un significado muy importante también. Because if they had obeyed God, that book would not have been called In the Wilderness, because they would have gone into the Promised Land. Porque si el pueblo de Israel hubiera obedecido a Dios, no hubiera sido titulado en el desierto porque estarían en la tierra prometida. And so I'm going to read, it's on your notes there, the first few verses of the book of Numbers. Entonces vamos a leer los primeros versículos que aparecen ahí en sus notas. And the Lord spake unto Moses in the wilderness of Sinai, in the tabernacle of the congregation, on the first day of the second month, in the second year that after they were come out of the land of Egypt, saying. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. And so you can see there where it says in the wilderness, that's the word Bamidbar. Entonces ahí donde ve la frase en el desierto, ese es donde viene el título Bimidbar. And then in verse 2, this is what God said. He said, take ye the sum of all the congregation of the children of Israel after their families by the house of their fathers, with the number of their names, every male by their polls. Diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias. And then it said, from 20 years old and upward, all that are able to go forth to war in Israel, thou and Aaron shalt number them by their armies. I don't think I read as far as you did. Oh yeah, that's Okay. fine. Just pick Dice, up where we did. por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Now, what follows in the book of Numbers is a long list of each tribe of Israel and how many people who could fight in war who were 20 years old and upward. Ahora lo que sigue después de los versículos en el libro de los números es una lista muy larga de la población de cada tribu de Israel y cuántos de ellos estaban listos para salir a la guerra. And now it's very easy for us to say when we read this, what does this have to do with me? Y ahora es muy fácil para decir cuando estamos leyendo esto, ¿qué es lo que tiene que ver esto conmigo? I'm not going to go forth to war in ancient Israel. Yo no voy a salir a la guerra en el antiguo Israel. Why does it matter how many were from each tribe of Israel? ¿Qué es lo que importa? ¿Cuántos había en cada tribu de Israel? I thought the same thing the first time I read the book of Numbers. Y el pastor pensó lo mismo fue la primera vez que él leyó el libro de los números. I thought it's in the Bible and it's true, I know this. Él sabía que estaba en la Biblia, entonces era cierto. It's true, but is it necessary for me to read it? Es cierto, pero la verdad es necesario para que yo lo lea. And this is a thought that the devil will put in your mind when you read the Bible. Y este es un pensamiento que el diablo va a poner en su mente cuando usted está leyendo la Biblia. Every time you are bored when you're reading the Bible, the devil will put this thought
it's true, but is it necessary? Cada vez que usted está aburrido cuando está leyendo la Biblia, el diablo quiere poner el pensamiento en su mente. Esto es cierto, pero ¿es necesario? Now, the first trick of the devil is to question whether the Bible is true. Ahora, el primer truco de la Biblia es tratar de vacilarnos que la Biblia no es cierta. But if he can't convince you the Bible is not true and you still believe the Bible, then he will try to convince you that it is not necessary. Pero si no funciona para que no creamos que la Biblia no es verdad, entonces va a hacernos que pensemos que la Biblia no es necesaria. But just briefly, as I explained before, we know that the Bible is true because there are many, many prophecies in the Old Testament that were fulfilled 1,000 years and hundreds of years after they were written. Y brevemente otra vez va a repasar que sabemos que la Biblia es cierta porque está llena de profecías que fueron cumplidas cientos y a veces miles de años después de que fueron profetizadas. I'm not going to take the time to explain them tonight because I have already preached on them many times. Y no va a tomar el tiempo para explicar eso con más profundidad porque ya he explicado eso varias veces. But another time, I'd be glad to talk to you and show you the many, many, many prophecies that are very specific that could not have been fulfilled by accident. Pero en otro tiempo él estaría muy contento para hablar con usted cuáles son las profecías que son muchísimas que comprueban que la Biblia es cierta. So we know that the Bible is true because there are miracles in the Bible of prophecies that were fulfilled. We know it's true. Entonces sabemos que la Biblia es real porque hay milagros que la Biblia profetizó que iban a suceder y así sabemos que la Biblia es cierta. But then if we believe the Bible is true, then we say, yes, but some parts are not necessary to read. Ahora si creemos que la Biblia sí es verdad, ahora nos pensaríamos tal vez, pero es necesario para mí. But the Bible says that all Scripture is given by inspiration of God. Pero la Biblia dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios. And then it says, and is profitable. Y luego dice que tiene... Not sure what that verse is in Spanish. que tiene provecho. And it says it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Y que tiene provecho para la doctrina, para redarguir y para regañar y para la doctrina. So my opinion and your opinion doesn't really matter because the Bible itself says that everything in the Bible is profitable, it's valuable. Entonces la opinión de usted y la opinión mía no tiene nada de importancia porque la Biblia dice que sí tiene provecho. So, we could just say, well, if the Bible says that everything in the Bible is profitable, then I should read the whole thing. That really is enough. Entonces debería de ser suficiente que si la Biblia dice que tiene provecho leerla, eso ya debería ser suficiente para que la leamos. But also tonight, I want to prove to you that it's profitable and it will benefit you in your life. Pero también esta noche vamos a dar prueba que sí es de provecho para leer toda la Biblia. It's good to accept it by faith because the Bible says it, but it's also good to prove it. Es bueno aceptar eso nomás por fe porque así dice la Biblia que deberíamos de ser, pero también es bueno comprobar. So I remember the first time I read through the book of Numbers. Y el pastor recuerda la primera vez que él leyó el libro de los números. The tribe of Judah has 40,000 men who could fight, and the tribe of Reuben has 30,000 men who could fight. Decía algo así, que la tribu de Judá tenía 40,000 hombres listos para pelear y la tribu de Rubén tenía 30,000 hombres listos para la guerra y así continuaba. And I thought, that's nice for them, but it doesn't mean anything to me. Y el pastor pensaba, pues bonito para ellos, pero para mí no tiene significado. But then I just kept reading. Pero luego continuó a leer. And I read about when they refused to go into the promised land. Y leyó también cuando rehusaron entrar a la tierra prometida. And they were fearful of the giants and of the walled cities in the land of Canaan. Y cómo temieron las ciudades fortalecidas y los gigantes de la tierra de Canaán. And so then God said, all of the men who were 20 years old and up were able to fight, they will all die in the wilderness and none of them will go into the promised land. Y como castigo, Dios les dijo que todos los varones de 20 años arriba que estaban listos para la guerra no van a entrar a la tierra prometida, sino van a morir en el desierto. And then I kept on reading about all the different stories that are in the book of Numbers. Y luego continuó a leer sobre todas las historias que se nos cuentan en el libro de los números. And at the very end of the book of Numbers, something interesting happens. Y al final de este libro algo interesante sucede. God tells Moses, okay, there is a group of people that convinced the Israelites to commit fornication and to worship idols, and I want you to go and kill them. Dios le dijo a Moisés que había un grupo de gente que había convencido a la gente de Israel que fornicaran y empezaran a adorar ídolos,
y Dios les mandó que fueran y destruyeran a ese grupo de gente. And this was 40 years later. Y esto fue 40 años después. And God said to Moses, now I want you to go number all the people again before you go fight this final war before you go into Canaan. Y Dios les mandó otra vez a Moisés que contara el pueblo antes de pelear con esta gente, antes de entrar a la tierra prometida. So they went back and they counted all of the warriors from 20 years old and upward that were able to fight in war. Entonces otra vez contaron los varones de 20 años para arriba que estaban listos para la guerra. And they discovered something interesting. Y descubrieron algo interesante. It says in the end of Numbers, not one of the people who they numbered the first time was alive when they numbered them the second time. Dice al final del libro de los números que no había ningún solo hombre que estaba vivo para ese segundo censo que estaba vivo durante el primer censo. Now this was 600,000 soldiers. Y en ese primer censo había 600,000 soldados. There's no way they would have remembered who they had numbered if they had not. There was no way they would have remembered who died and who lived if they had not numbered them the first time. No hubiera habido manera de saber quién estaba contando en el primer censo y en el segundo censo si no hubiera estado este mandamiento. And you and me could say, yes, that's nice. All of them died because God said they would die. But what does that have to do with me? Y tal vez pensemos, pues eso es bonito que todos murieron que no obedecieron, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? But the answer to that is actually very applicable to you and me. Y la respuesta a eso tiene mucha aplicación para usted y para mí. God knew the names of every single person who rebelled against him and would not go into the promised land. Y eso es que Dios conocía el nombre de cada uno que se rehusó a obedecerle a entrar a la tierra prometida. And he made sure that all of them died before Joshua went in. Y Dios se aseguró que cada uno de ellos murió antes de que Josué entró a la tierra prometida. And this is a warning to you and me. Y eso es advertencia para usted y para mí. God sees all of his children and what they do all the time. Dios puede ver a cada uno de sus hijos y qué es lo que está haciendo a todo tiempo. And we think, oh, I can go and sin and do whatever I want, and there's not really going to be any consequences. It's no big deal. I can come back and say I'm sorry, and it's fine. Y a veces podemos pensar que está bien si estamos viviendo en el pecado, puedo hacer lo que yo quiera y regresar y todo va a estar bien. And you know, it is true that when we sin, we ask God to forgive us, and he forgives us. Y sí es cierto que cuando pecamos le podemos pedir el perdón a Dios y Él nos perdona. But sometimes when we sin, we have consequences that we can never go back and fix. Pero a veces cuando pecamos hay consecuencias que nunca se pueden borrar. And in the case of the book of Numbers, those people who refused to go in the first time, they were not allowed in the second time. Y en el ejemplo aquí de los libros de los números, la gente que pecó la primera vez en no entrar a la tierra prometida ya no tuvieron oportunidad de entrar la segunda vez. God knew all of their names, and he would not allow them to go in. Dios conocía el nombre de cada uno y Él no les permitió la entrada. They were still God's people. They still belonged to him, and he took care of them in the wilderness. Aún eran el pueblo de Dios y Dios cuidó de ellos mientras estaban en el desierto, But they could not go in. pero ya no podían entrar. And this is a warning to all of us Christians. Y esto es advertencia para todos nosotros que somos cristianos. There are many things that we all do and we all sin. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y todos pecamos. And the Bible says when we sin, we come back to God, we ask forgiveness, and it's fine. Y la Biblia nos dice que cuando pecamos, regresamos a Dios, le pedimos perdón y está todo bien. But that does not mean there are not consequences. Pero eso no quiere decir que no hay consecuencias. So I can give you some examples of this. Y puede dar ejemplos de esto. I have known people who said, I'm going to become a pastor. I know that God wants me to be a pastor. Él ha conocido a gente que le ha dicho, yo quiero ser pastor, Dios me ha llamado a ser pastor. But then they go and they marry someone that's not the person God wants them to marry. Pero luego van y se casan con una persona que no es la persona con quien Dios quería que se casaran. And sometimes they're not able to become a pastor or be a missionary where God has called them to do because that person they marry does not want to do it. Y a veces ya no pueden llegar a ser pastor o misionero o cualquier cosa que ellos pensaban que tenían el llamado de Dios porque esa persona con quien se casó no quiere ese camino. They can't go back and fix that once they've done that. Y ahora no pueden regresar a cambiar esa decisión ya que se casaron. Sometimes there are Christians and they marry a non-Christian. Y a veces hay cristianos que se casan con un incrédulo. And years later, they want to go back to church and start serving God, but then they're always having fights with the non-Christian because the non-Christian doesn't want anything to do with the Bible or with God or with Christianity. Y a veces años después el cristiano quiere regresar a la iglesia a servir a Dios, pero su pareja incrédula no quiere tener nada que ver con
Dios, ni la Biblia, ni la religión. And then they have children, and the children, instead of following the Christian parent, follows the non-Christian parent and does not follow God. Y luego cuando tienen hijos, los hijos van a seguir el padre incrédulo y no van a seguir al cristiano. And they can go back to God and say, God, I'm sorry, I disobeyed you. I shouldn't have married that person. Y el padre cristiano puede regresar a Dios y pedirle perdón por lo que él ha hecho y pedirle perdón. And God will forgive them. Y Dios sí le perdonará, But the consequences are still there. pero aún permanecen las consecuencias. Someone can say, oh, you know, if I go and live in sin for a while, I can go drink a little alcohol, and later I can go back and ask God to forgive me, it'll be okay. Ahora alguien también podría decir, pues yo puedo ir y vivir en pecado, tomar alcohol y luego después que ya que esté satisfecho puedo regresar y pedirle perdón a Dios. But maybe they'll go have a little bit too much to drink, and then they'll go out driving with their friends, and they get in an accident, and their friend dies, and they can never bring their friend back again. Pero tal vez hay una noche cuando esa persona tome demasiado y se pone a manejar con su amigo, se pone a manejar con su amigo y su amigo muere y no puede traer de la muerte a su amigo otra vez. They can ask God for forgiveness, and God will forgive them, but the consequences are still there. Esa persona le puede pedir perdón a Dios y Dios le perdonará, pero la consecuencia va a permanecer. And so what we understand from the book of Numbers is even though these people were God's people, they were never able to go into the promised land, the place that God had chosen for them to live. Entonces lo que aprendemos sobre el libro de los números es que el pueblo de Israel, aunque permanecieron el pueblo de Dios, ya no pudieron entrar a la tierra prometida. And the New Testament warns us about what these people did in the book of Numbers. Y en el Nuevo Testamento también se nos advierte sobre qué es lo que hizo el pueblo en el libro de los números. And so this is an important book for us to read. Entonces sí es libro importante que leamos. So in your notes, we continue. It says, Numbers is about the wandering of the children of Israel in the wilderness for 40 years. Y en las notas continúa diciendo, Números trata sobre el vagar de los hijos de Israel en el desierto durante 40 años. It says, God commanded Moses to number the men who were 20 years old and older at the beginning of that time, and then number them again at the end of that time. Dios le ordenó a Moisés que contara a los hombres que tenían 20 años y más al principio de ese tiempo, y luego los contará nuevamente al final de ese tiempo. None of the people who were numbered the first time were alive the second time, because God had said that they could not enter the promised land because they were afraid to fight. Ninguna de las personas que fueron contadas la primera vez estaba viva la segunda vez, porque Dios había dicho que no podían entrar a la tierra prometida porque tenían miedo de pelear. And even this example of them being afraid to fight, this is a lesson for us. Y aún este ejemplo que tuvieron temor para pelear es un ejemplo para nosotros. I see this very often as a pastor. Y como pastor, él ve esto muy frecuentemente. I tell people, this is what God wants you to do. This is how God wants you to live. Él le dice a la gente que la Biblia nos dice de qué manera tenemos que vivir y qué es lo que espera Dios de nosotros. I say you need to be a strong Christian. You need to put on the armor of God. Que tenemos que ser cristiano fuerte y poner la armadura de Dios. You need to read the Bible. You need to pray. You need to go to church. Tenemos que leer la Biblia y orar y asistir a la iglesia. You need to share the gospel, and you need to live a godly Christian life. Tenemos que compartir el evangelio y también vivir una vida cristiana que sea piadosa. But very often, people hear this and they say, that's too difficult. I can't do that. Pero muchas veces la gente escucha eso y se pone a pensar, eso es muy difícil, yo no puedo hacer eso. And people are afraid to be a bold Christian. They're afraid to be a confident Christian. Y la gente tiene miedo de ser un cristiano con valor y Sorry, confident Christian, bold Christian. con valor y con Confident. confidence, that's the word I'm missing. Con Confianza. confianza. Un I'm thinking of cristiano confío. con valor y con confianza. That's okay. I'm sorry. So, now I'm not forgetting what I'm going to say. Okay, see, now you can tell that preachers aren't perfect. Okay, so. Ahora ya saben que los pastores no son perfectos, ni los intérpretes mucho menos. Okay. And so fear can stop you from doing the will of God. Entonces el temor les puede prevenir que hagan la voluntad de Dios. And a lack of faith and doubt can prevent you from doing God's will. Y una falta de fe y también con la duda también le puede impedir hacer la voluntad de Dios. Hey, listen, there are people out there in the world that need to hear the gospel. Pero escuchan que hay gente a través de este mundo que tiene que escuchar el evangelio. But if you're afraid of what they think, you'll never tell them how to be saved.
Pero si tiene temor, ¿qué es lo que van a pensar de ustedes? Nunca va a compartir el evangelio para que sean salvos. There are people out there in the world like your friends and your coworkers, Hay gente en este mundo como sus amigos y compañeros de trabajo. and they're going to make fun of you for being a Christian and try to get you to sin. Y tal vez se burlen de ustedes y traten de darles tentación para pecar. And if you are afraid and you give in, you won't have a good testimony, and they will not be saved. Y si ustedes tienen temor y no tienen confianza, tal vez pequen y esa gente no sea salva. And so it's important that we not be afraid and that we be willing to obey God. Entonces es importante que no temamos y que estemos dispuestos de obedecer a Dios. And so this book of Numbers is very important. Entonces este libro de los números es muy importante. Now there are two other passages we're going to look at from the New Testament that talk about the book of Numbers. Ahora hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que vamos a hacer referencia porque hablan del libro de los números. I think we may have an extra Bible on the table if someone wants some. It's up to you, but we're going to look up John chapter 3. Y hay una Biblia extra en español en la mesa si uno quiere uno, pero vamos a buscar primero en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. And so John chapter 3, and I'm going to read verses 14 and 15. Entonces en Juan capítulo 3 vamos a leer versículos 14 y 15. Now this is something interesting. Ahora esto es algo interesante. Most people know about John chapter 3. Mucha gente ya sabe sobre Juan capítulo 3. In fact, the most famous verse in the Bible is John 3:16. De hecho, el versículo más famoso se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 16. But you know something interesting about John 3:16 Pero conozcan algo interesante sobre Juan 3, 16. is what comes before verse 16 is verses 14 and 15. Lo que viene antes del 16 son los versículos 14 y 15. I know you know now. I'm very smart. I know that 14 and 15 come before 16. Y ahora ven nuestra inteligencia que sabemos que el 14 y el 15 vienen antes del 16. I'm sure you're glad to have a pastor who's very intelligent. So. Seguro están tan contentos de tener un pastor e intérprete tan inteligentes. But in verses 14 and 15 are quoting from the book of Numbers. Pero en los versículos 14 y 15 están citando del libro de los números. And it's interesting because John 3:16 says that God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Y es interesante porque en el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. But this verse, believeth in him, it doesn't mean to just believe that Jesus exists and that he died on the cross. Pero creer en él no simplemente quiere decir que él existió y que murió en una cruz, It means to put our trust in Jesus Christ. sino se refiere a poner nuestra confianza en Jesucristo. And so this whole chapter is very famous. Entonces todo este capítulo es muy famoso. Nicodemus was a Pharisee who came to Jesus at night and asked him about and talked to him. Nicodemo era un fariseo que se acercó a Jesús de noche para hablar con él. He believed that Jesus came from God and he wanted to talk to Jesus. Nicodemo creía que Jesús era venido de Dios y él quería hablar con él. And Jesus said, you have to be born again. Y Jesús le dijo que uno tenía que nacer de nuevo. And Nicodemus was confused. He said, I can't go back into my mother's womb. I wouldn't fit. I'm too big. Y Nicodemo estaba muy confundido. Él le dijo, yo no puedo otra vez meterme al vientre de mi madre, estoy demasiado grande. But Jesus answered him, what is born of the flesh is flesh. What is born of the spirit is spirit. Pero Jesús le respondió, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Jesus explained to him that being born again is being born again in your spirit, not in your physical body. Jesús le explicó que nacer otra vez es nacer de nuevo en espíritu, no en el cuerpo. But Nicodemus was still confused. Pero Nicodemo aún permanecía confundido. He said, how can these things be? Le preguntó, ¿cómo pueden ser estas cosas? And Jesus said to him, you are a teacher of the Jews and you don't know this? Y Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de los judíos y no sabes esto? And I'm sure Nicodemus was very confused. How am I supposed to know this? Y de seguro Nicodemo está muy confundido pensando, ¿cómo se supone que yo debería de saber esto? And then Jesus quoted from the book of Numbers. Y luego Jesús citó del número de los libros, So de los números. you can see how the book of Numbers is very important in the Bible. Y así vemos que el libro de los números es muy importante en la Biblia. Because John 3:16 is based on the book of Numbers.
Porque Juan 3:16 se basa en el libro de los números. So in verse 14, Jesus says to Nicodemus, "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up." Y dice en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, And it says that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. And a lot of people would look at this and says, Jesus didn't mention the book of Numbers. Y mucha gente se fijaría en esto y iba a decir, pues Jesús no se refiere a números, But see, Moses lifted up the serpent in the wilderness. That story happened in the book of Numbers. pero la historia en donde Moisés levantó esa serpiente sucedió en el libro de los números. Because you see, Nicodemus understood what happened in that story. Porque Nicodemo entendía, sí conocía lo que había sucedido en esa historia. The children of Israel were in the wilderness and they were complaining. Los hijos de Israel estaban en el desierto y se estaban quejando. And they were angry and they were complaining, and God was angry with them, and he sent serpents to bite them. Y el pueblo estaba enojado y se estaba quejando, entonces Dios se enojó y mandó serpientes entre ellos. And they were dying from these snake bites. Y el pueblo empezó a morir de las mordidas de las serpientes. And the people said, Moses, we sinned. Tell God, ask God to make us better. Y el pueblo le clamó a Moisés, Moisés, hemos pecado, clama a Dios para que nos quite esto. And Moses prayed to God, and he said, God, will you heal them? Y Moisés le oró a Dios y le dijo, Dios, ¿los curarás? And God did something very strange. Y Dios hizo algo muy extraño. He said, I want you to take a stick, Le dijo a Moisés, yo quiero que tomes una vara and I want you to make a snake out of brass. y haz una serpiente de bronce. And he said, put it on the stick and hold the stick up in the air. Y pon esta serpiente de bronce en la vara y álzala en el aire. And tell all the people to look at the stick if they were bit by a serpent. Y mándeles al pueblo que si fueron mordidos de una serpiente, que se fijen en la serpiente de bronce que está en la vara. And the book of Numbers says every person who looked at the serpent was instantly made better. Y dicen los libros de los números que cada persona que tenía mordida y se fijó en esa serpiente, instantáneamente mejoró. I'm sure Moses thought, this is strange. Seguramente Moisés pensó que esto era muy raro. Why didn't God just heal them? Porque es que Dios no simplemente les curó. I'm sure the people thought it was strange. De seguro el pueblo también pensaba que era extraño. Why doesn't God just heal me? Why do I have to look at a metal snake? ¿Por qué Dios no simplemente me cura? ¿Por qué me tengo que fijar en una serpiente de bronce? And nobody understood what that meant until Jesus explained it to Nicodemus. Y nadie entendió a qué se refería todo eso hasta que Jesús se lo explicó a Nicodemo aquí. You see, God could have healed them all. Porque Dios sí pudiera haberlos curado simplemente. But what he did instead is he gave them something to look at, and they had to make a choice to look at the snake. Pero lo que hizo Dios es que les dio la opción de tener que fijarse y ellos tuvieron que hacer la decisión de fijarse en esa serpiente de bronce. I'm sure there were some people who didn't believe and didn't look at the snake and they died. Seguramente había gente que no creyó y no se fijó en la serpiente y murieron. But I'm sure that after 2 or 3 or 4 people looked at the snake and they got better, more people started looking at the snake. Pero también seguramente después de que 2 o 3 personas se fijaron en la serpiente de bronce y se curaron, más y más gente también se fijaron. Because if you're dying from a snake bite, pretty soon you don't care how strange something is, you just do it so you can live. Porque cuando uno está muriendo de una mordida de serpiente, no te importa qué tan extraño sea la cura, tú vas a tomar la cura. So Jesus said, just like Moses lifted up the serpent, the Son of Man is going to be lifted up. Y así dijo Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. And he said that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. And so I think that Nicodemus was probably still confused. Entonces el pastor piensa que Nicodemo aún estaba confundido. Because he's saying, I understand that we need to look at Jesus Christ for salvation, but how is he going to be lifted up? Porque Nicodemo tal vez ya entendía, ok, tenemos que fijarnos en Jesucristo para la salvación, pero ¿cómo es que va a ser levantado? But after Jesus died on the cross, then Nicodemus understood. Pero después de que Jesús murió en la cruz, entonces Nicodemo entendió. They understood that he was lifted up and he hung on a cross, just like that serpent was up on that wooden pole.
Entendieron que Jesús fue crucificado y colgó sobre una cruz, igual como esa serpiente estuvo colgada en la vara en el aire. But we could also say this is strange. How could a serpent be a picture of Jesus Christ? Pero también algo extraño que podemos pensar es que cómo es que una serpiente es simbólico de Jesucristo. Well, the answer is that the serpent was a picture of sin, and Jesus Christ took all of our sins when he was put on the cross. Y la respuesta es que la serpiente era simbólico del pecado y Jesucristo tomó todo nuestro pecado cuando estaba en la cruz. And every person who was bitten by a serpent in the book of Numbers, when they looked at the serpent of brass, they were healed because they were putting their faith in that. Y cada persona que estaba mordida por una serpiente, cuando se fijó en esa serpiente de bronce, puso su fe en la serpiente de bronce y así fue sanada. And in our world today, everyone has been bit with the serpent of sin. Y en el mundo de hoy, cada persona ha sido mordida por la serpiente del pecado. Everyone in this room is going to die. Cada persona en esta sala va a morir. The Bible says all have sinned and come short of the glory of God. La Biblia dice que todos han pecado y no alcanzan a la gloria de Dios. And the Bible says that the wages of sin is death. Y la Biblia también dice que la paga del pecado es la muerte. But the Bible also says that if we put our faith in Jesus Christ and his death on the cross, we will be forgiven. Pero la Biblia también nos dice que si ponemos nuestra fe en Jesucristo y su muerte en la cruz, podemos recibir el perdón. Our sins will be gone, and we will spend eternity with God in heaven. Nuestros pecados serán borrados y pasaremos la eternidad con Dios en el cielo. So the book of Numbers is very important. Entonces el libro de los números es muy importante. For the two examples I already gave, and for one more. Por los dos ejemplos que ya ha citado y por uno más. The first example was that we need to be careful that we're not afraid to do the will of God. El primer ejemplo era que no debemos de temer para hacer la voluntad de Dios. Because if we are too afraid to obey God, then we could have consequences that we can never go back and change. Porque si tememos hacer la voluntad de Dios, podría ser que tengamos consecuencias que no se pueden cambiar. There are many, many reasons why the book of Numbers is important. These are just a few I'm giving you tonight. Hay muchísimas razones por las cuales el libro de números es importante. Estas solamente son algunas. But the second reason is that the book of Numbers gives us an example of how we can be saved through Jesus Christ. La segunda razón, el segundo ejemplo es que nos explica cómo podemos ser salvados por Jesucristo. And if Jesus Christ said the book of Numbers was important, then it's very important. Y que si Jesucristo dijo que el libro de los números es importante, es importante. But now there's one more passage we're going to look at in the New Testament that speaks of the book of Numbers. Y ahora hay un pasaje más que vamos a ver en el Nuevo Testamento que habla del libro de los números. It's in 1 Corinthians chapter 10. Y es en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corinthians chapter 10, and I will begin reading in verse 5. 1 Corintios capítulo 10, empezando en el versículo 5. The Apostle Paul quoted from the book of Numbers when he warned the Corinthians about temptation. El apóstol Pablo citó al libro de los números cuando estaba advirtiendo a los corintios acerca de la tentación. And he said, "But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness." Y dice en el 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Look at that word, in the wilderness. Y fíjense en esa frase, en el desierto. That's the name of the book of Numbers in Hebrew. Ese es el nombre hebreo del libro de los números. He says, now these things were our examples to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. You see, the book of Numbers is important for another reason. Y aquí vemos que el libro de los números es importante por otra razón. Not only does it teach us not to be afraid to do the will of God, it teaches this. No solamente nos enseña de no temer hacer la voluntad de Dios, It also tells us about how to be born again, how to be saved by looking at Jesus Christ. también nos explica cómo ser nacidos de nuevo, cómo fijarnos en Jesucristo con fe. And I hope that everyone here tonight has done that. If you have not put your faith and trust in Jesus Christ, you should do that tonight. Y esperamos que cada persona aquí ha hecho eso, y si alguien no ha puesto su fe y confianza en Jesucristo, haga eso esta misma noche. But the third reason why the book of Numbers is important is because the Bible says these things were our examples. Pero la tercera razón por la cual el libro de los números es importante es porque la Biblia dice que esto eran nuestros ejemplos. It says to the intent we should not lust after evil things as they also lusted.
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. And this refers to the fact that they complained and they said, it's not enough to have the manna. We want we want to eat meat. Y como ellos dijeron y se quejaron que no era suficiente el maná, sino querían carne. They were not content with what they had, but they wanted more, they wanted more, they wanted more. No estaban contentos con lo que tenían, sino que querían más y más. And this is a danger for us as Christians. Y eso también es peligro para nosotros como cristianos. Because the world offers us the pleasures of sin. Porque el mundo nos ofrece los placeres del pecado. But the Bible warns us not to cross over the boundaries that God has put in our lives. Pero la Biblia nos advierte que no crucemos las fronteras que Dios nos ha puesto en la Biblia. And so if we have this desire, this lust for things that God does not want us to have, we are in danger of destroying our lives. Entonces, si tenemos los deseos para las cosas que Dios no quiere que tengamos, estamos en peligro de hacer el mismo error. And the Bible says that God killed them while the meat was still in their teeth, before they even finished chewing it. Y la Biblia nos dice que Dios mató a los que se quejaron y pidieron la carne, aun cuando estaban todavía masticando esa carne. And sometimes people are very foolish. Y a veces la gente es muy fatúa. And they say things like, oh, in the Old Testament God was very angry, but in the New Testament God just loves everybody. Y esa gente dice que en el Antiguo Testamento Dios siempre estaba enojado y castigando, pero en el Nuevo Testamento Dios solamente ama. And yet Paul says the things that happened in the Old Testament are an example to us in the New Testament. Pero Pablo aquí dice que lo que sucedió en el Antiguo Testamento era ejemplo para nosotros en el Nuevo Testamento. So that we would learn to be content and not have a desire for something that God has not given us. Para que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos y no tener deseo para lo que no tenemos. And then verse 7, he says, neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Y 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Now remember, Moses was up on the mountain and they built a golden calf. Ahora recuerden que Moisés estaba en el monte y el pueblo se hizo un becerro de oro. And they said, this golden calf is what brought us out of the land of Egypt. Y el pueblo dijo que este becerro de oro nos sacó de Egipto. And then the Bible says they ate and drank and they jumped up and they started dancing naked around this golden calf. Y la Biblia nos explica que empezaron a levantarse y a jugar y aún a bailar desnudos ante este becerro de oro. And God was very angry with them for worshiping idols. Y Dios estaba muy enojados con ellos por haber adorado a los ídolos. But now Paul is talking to the Corinthians and he says, this is a lesson for us. Pero aquí Pablo le está hablando a los corintios y les dice que es lección para nosotros. He says, to Christians in Corinth, neither be ye idolaters. Les dijo a los cristianos que estaban en Corintio que no sean ellos idólatras tampoco. Many Christians think, oh, I don't have any idols in my life. Muchos cristianos piensan que no tienen ídolos en su vida, I would never make a statue of a calf and bow down to it. que nunca serían una imagen de becerro hincarse ante ella. But the truth is, it's very common that a Christian has idols in their life. Pero la verdad es que es muy común para que un cristiano tenga un ídolo en su vida. For example, money can be an idol. Por ejemplo, el dinero puede ser un ídolo. A person can be an idol. Una persona puede ser ídolo. Anything that takes the place of God in my life is an idol. Cualquier cosa que toma el lugar de Dios en nuestra vida If es I ídolo. have a choice between obeying God or doing what another person tells me to do, and I disobey God, that person is my God. Si tenemos la opción para obedecer a Dios o ir a otra persona, a otra cosa, y elegimos a la otra cosa, esa otra cosa es Dios. If the Bible says something is a sin and I do it so I can get some money, then that means that money is my God. Si hay algún acto que la Biblia dice que es pecado, pero hacemos ese acto por conseguir dinero, entonces el dinero se ha hecho nuestro Dios. So there are many things that can be idols in our lives. Entonces hay muchas cosas que pueden ser ídolos en nuestras vidas. And Paul says the book of Numbers as an example to us so that we will not have idolatry. Y Pablo dice del libro de los números que era ejemplo para nosotros. I apologize, I made a mistake. The golden calf is not in Numbers, that's in Exodus. Y el becerro de oro fue hecho en el libro de Éxodo, no en números. But verse 6 was in Numbers, and verse 7 is just proving to us that it's also important to read Exodus. Entonces el versículo 6 sí sucedió en el libro de los números y el 7 nomás confirma otra vez que también es importante el libro del Éxodo. And verse 8 says, neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day 23,000.
El 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. This is something that happened, that they began committing fornication with the children of Moab. Y esto es algo que sí sucedió, que el pueblo de Israel empezó a fornicar con los hijos, con el pueblo de Moab. And God sent a great plague that killed many of them. Y Dios mandó una grave plaga que mató a muchísimos de Israel. Now this is another example where we say, oh, the Old Testament God is an angry God, is always killing people. The New Testament God is God of love. Y ahora este es otro ejemplo del cual la gente toma para decir que el Dios del Antiguo Testamento siempre está enojado y castiga, pero el Dios del Nuevo Testamento siempre ama. But people who say this, evidently they need to tell Paul, because he never heard of this idea. Pero la gente que dice esto le tiene que contar eso a Pablo porque él nunca ha escuchado esa idea conforme a lo que está escrito aquí. Paul says, neither let us commit fornication as they did. Porque dice aquí Pablo que ni forniquemos hacia nosotros como ellos. He said, this is a lesson for us, Aquí está diciendo que es ejemplo para nosotros, that God hates sexual sin. que Dios odia el pecado sexual. He says to keep yourself pure until you are married, and then stay married to the same person your whole life. Dios nos manda que seamos puros sexualmente hasta que nos casemos y luego ser fiel a esa misma persona por el resto de la vida. He says the Old Testament is a warning for us in the New Testament. Dice que el Antiguo Testamento es advertencia para nosotros que estamos en el Nuevo Testamento. Verse 9 says, neither let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed of serpents. El 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Now this is a little bit hard to understand. Y ahora eso es algo difícil de entender. What does it mean to tempt God? ¿Qué quiere decir tentar a Dios? To tempt means to test. La palabra tentar quiere decir poner a prueba. And I think in Spanish, tempt means test, does it? Tentar. Like to give someone a test or to test someone? Or is that, am I wrong? I don't think so. Oh, tentaciones. Okay. It could be to feel maybe a little bit. Okay. What does yours say then in the passage? Tentamos, yeah. Tentamos. Okay. So the original meaning of the word tempt is actually to test someone. Entonces la palabra original atrás de la palabra tentar es para poner algo a prueba. So for example, when you were in school, a teacher will give you a test. Por ejemplo, en la escuela uno recibió bastantes pruebas. And the teacher is the authority, and then you need to prove to the teacher that you know the material that he gave you. Entonces ahí en ese ejemplo el maestro es la autoridad y uno tiene que comprobar que uno ha aprendido esa materia. So what the people said there is they said, is God really leading us? He needs to prove to us that he is really taking care of us here in the desert. Entonces cuando el pueblo tentó a Dios es como si ellos hubieran dicho o hecho la pregunta, ¿es verdaderamente Dios quien nos está dirigiendo en el desierto? Que nos pruebe a nosotros que nos está dirigiendo aquí en este desierto. But this is totally wrong. Pero esto está completamente incorrecto para hacer. You do not test God, God tests you. Uno no pone a prueba a Dios, sino que Dios nos pone a prueba a nosotros. God allows you to go through different circumstances in order for you to prove that you will be a faithful Christian. Dios nos pasa a nosotros a través de varias circunstancias para ver qué tan fieles cristianos somos nosotros. But it is very sinful for a person to say, well, God's going to have to prove to me that he really is powerful, or I'm not going to do what he tells me to do. Pero es muy pecaminoso decir que yo voy a poner a Dios a la prueba para que Él me pruebe a mí que Él está en control y con poder. God has already proven that he exists in creation. Porque Dios ya ha dado prueba que Él existe a través de su creación. God has already proven the Bible is true with fulfilled prophecy. Dios ya ha dado prueba que la Biblia es verdad a través de la profecía que ya ha sido cumplida. God has already proven that Jesus is God by raising him from the dead. Y Dios también ha comprobado que Jesucristo es Dios cuando Él resucitó de los muertos. There were 500 people who saw him, and after he rose from the dead, they were willing to die for what they saw. Hubo 500 personas que eran testigos de que Jesucristo resucitó y estaban dispuestos para morir para ese testigo. And God has already proven himself in your life and in my life by hearing and answering your prayers many times and doing miracles for you and for me. Y Dios también ha dado prueba en la vida de usted y de nosotros mismos cuando Él contesta nuestras oraciones. And all of us could tell stories of times that we prayed and miracles that happened in our lives. Todos aquí podríamos compartir historias de veces que hemos orado a Dios y Dios ha cumplido lo que oramos. And the children of Israel saw the 10 plagues in Egypt, and they saw the parting of the Red Sea, and they still said, well, God needs to prove himself to me.
Y fue el pueblo de Israel que experimentó las 10 plagas de Egipto cuando salieron de Egipto y también cuando vieron el mar ser dividido para cruzar por él. Y luego también le dijeron a Dios que Dios se pruebe a nosotros. And so we need to be humble and allow God to test us. We do not test him. Entonces tenemos que ser humildes y permitir que Dios nos ponga a nosotros a prueba y no ponerle a Él a prueba. Verse 10 says, "Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer." Y el 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. And you know, this is something that we've all been guilty of. Y eso es algo que todos somos culpables de haber hecho. Things go wrong in our lives, or we go through problems and difficulties, and then we complain against God. Cuando las cosas van mal o algo malo nos sucede, vamos y nos quejamos a Dios. Why does God allow all the problems in the world? Why did God allow this bad thing to happen to me? Diciendo, ¿por qué es que Dios permite todos los problemas en este mundo? ¿Y por qué Dios permitió que esto me sucediera a mí? And this is questioning God's authority, and is questioning whether that God is good. Y haciendo esto, es cuestionar la autoridad de Dios y también cuestionar si Él es bueno. And the Bible says, just as God punished them in the book of Numbers for complaining, we should be careful today not to complain. Y la Biblia nos da la advertencia que igual como Dios los castigó a ellos por quejarse y murmurar, también nos puede castigar nosotros y no deberíamos de hacer eso. And verse 11 says, "Now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come." El 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. So when I read this, I'm very ashamed of how foolish I was the first time I read Numbers. Entonces cuando el pastor lee esto, él está muy avergonzado de lo que él antes pensaba del libro de los números. Because I said, why do I need to read this? And Paul said, this is an example for me. Porque él antes decía, ¿por qué tengo que leer esto? Y aquí Pablo está diciendo que es ejemplo para nosotros. And it says it's written for my admonition. Y que fue escrito para amonestarnos a nosotros. If God writes something in the Bible for my admonition, it's a very terrible sin for me to say I don't need to read it. Si Dios escribe algo en la Biblia para amonestarnos a nosotros, es un pecado muy grave para decir que no tenemos que leerlo. And then verse 12 says, "Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall." Y luego el 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. And what Paul's saying here is something very serious. Y lo que está diciendo aquí Pablo es algo muy serio. Don't read the book of Numbers and see the bad things they did and think, I would never do that. Y eso es que no se ponga usted a leer el libro de los números y ver lo que ellos hicieron y pónganse a pensar que yo nunca haría eso. Paul says, if you think that you're standing, be careful that you don't fall. Pablo aquí está advirtiendo, si usted piensa que está de pie, tenga cuidado para que no caiga. All of the things they did in the book of Numbers and the idolatry in the book of Exodus, anyone in this room, we could all do these things. Todo lo que Israel hizo en el libro de los números y la idolatría que cometieron en el Éxodo, todos nosotros también somos capaces de hacer lo mismo. And verse 13 says, "There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear." El 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. So the Apostle Paul says the book of Numbers is an example and a warning to us. Entonces el apóstol Pablo dice que el libro de los números es un ejemplo y advertencia para nosotros. And that we should not think that we would not fall into the same temptation. Y que no pensemos que nosotros no podemos ser tentados con las mismas cosas. But he also says that when you are tempted, God will help you escape from the temptation. Pero también nos dice que cuando somos tentados, Dios mismo nos ayudará a escapar esa tentación. So I am thankful that even though I will be tempted like they were tempted, that God will help me to overcome this temptation. Entonces él está agradecido que aunque él va a ser tentado igual como ellos, Dios le va a ayudar a superar esa tentación. But the only way I can overcome that temptation is if I am humble. Pero la única manera que vamos a poder superar la tentación es por ser humildes. If I think I don't need to read it, then I'm not humble. Si pensamos que no tenemos que leerlo, no vamos a ser humildes. And if I read it and think I would never do that, I'm not humble. Y si lo leemos y pensamos que nunca haríamos eso, tampoco somos humildes. But if I read it and I take the warning,
and I'm humble, God will give me a way to escape so I will not fall into this temptation. Pero si lo leo y tomo la advertencia y soy humilde, Dios me va a ayudar a soportar la tentación. So the book of Numbers is a very important book in the Bible. Entonces el libro de los números es un libro muy importante de la Biblia. So let's close in prayer. Entonces concluyamos con oración. If you are here tonight, I hope that everyone here has prayed and asked Jesus to forgive their sins. Si usted está aquí esta noche, yo espero que todos aquí ya han orado y pedido que Jesús le perdone su pecado. The Bible says that if you have asked Jesus to forgive your sins, that you have eternal life. La Biblia nos dice que si hemos pedido que Jesús nos perdone nuestros pecados, tenemos la vida eterna. But if you are here tonight and you have never asked for forgiveness of sins in Jesus Christ, do not go home tonight without making this decision. Pero si está aquí usted esta noche y no le ha pedido perdón a Dios, no salga de aquí esta noche hasta que lo haga. Because the Bible says it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Porque la Biblia nos dice que para cada persona está el día de la muerte y después de eso el juicio. The Bible says now is the day of salvation. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. So if you have never asked for forgiveness of sin in Jesus Christ, you can do that tonight. Entonces, si usted nunca ha pedido el perdón de los pecados por Jesucristo, puede hacer eso esta noche. You can just pray this prayer silently in your heart with God. Puede orar esta oración en silencio en su corazón a Dios, Say, Jesus, thank you for dying for me. diciendo, Jesús, gracias por morir por mí. I am a sinner and I need forgiveness. Soy pecador y necesito el perdón. Please forgive my sins and save me and make me a child of God. Por favor, perdona mis pecados y sálvame y hazme un hijo de Dios. It's such a simple thing. The Bible says, whosoever shall call in the name of the Lord shall be saved. Y esto es algo tan simple. La Biblia dice que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. But maybe you're here tonight and you have received Jesus as your Savior, but you see that this warning is for you. Y tal vez usted está aquí esta noche y ha recibido al Señor como su Salvador y ve que esta advertencia es para usted. You see that the Bible is warning us about temptation to fall into sin. Usted ve que la Biblia nos advierte de la tentación de caer en el pecado. This is a good time for you to be humble before God Esta es buena oportunidad para ser humilde ante Dios, and say, God, I have not been humble and I have not been careful about sin. diciéndole a Dios, Dios, yo no he sido humilde y no he tenido cuidado acerca del pecado. And I know that tomorrow when I go into the world, there will be temptations. Y yo sé que mañana cuando esté en el mundo va a haber tentaciones. And I'm asking you to help me so that I will be able to escape and not fall into sin. Y te pido que me ayudes para que pueda escapar y no caer en la tentación. Lord, be with us this next week and protect us as we seek to serve you. Señor, sé con nosotros esta semana que viene mientras nosotros buscamos a servirte. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.